La agenda nacional y sus puntos neurálgicos. El pensamiento de los actores en el acontecer político. Las preguntas correctas para una radiografía objetiva de la realidad del país. Todo eso en directo con Ernesto López Radio. Un espacio de análisis para los oyentes de 107.7 Fuego. En directo con Ernesto López Radio. A partir de este momento. Son las 7 de la noche con 6 minutos, 7 con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros. Qué placer enorme saludarles a ustedes. A esta hora de la noche, saludos muy cordiales a quienes nos van sintonizando a través de nuestra señal en 107 Fuego, así como también a aquellos que ya están conectados a través de nuestra señal en Facebook y por supuesto también nuestro canal YouTube, en el cual usted puede suscribir completamente gratis. Así es que desde ya, bienvenido, gracias por sintonizarnos a esta hora. Queremos enviar un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, especialmente el día de ayer, que se conmemoró el Día Internacional del Trabajo. Muchísimas gracias, Joselito Alfaro, está con nosotros, son Marcial Mejía, muchísimas gracias ya conectados a través de nuestra señal, en la cual vamos este día a hacer varios valoraciones, vamos a hacer varios análisis con relación a los acontecimientos que marcaron esta efeméride, esta conmemoración, así como también otros aspectos coyunturales del país, como la celebración sería el primer año de gestión legislativa y también de gobiernos locales. Saludos muy cordiales a Miguel Escobar, también ya por estar con nosotros desde Palmdale, California. Muchísimas gracias. Luis Alonso Ordóñez Ramírez, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Bueno, un saludo muy especial a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en Australia también. Muchísimas gracias, que siempre están pendientes de nuestra señal. Esta noche en el programa vamos a dividir el programa para conocer dos puntos de vista. Uno de ellos con Eduardo Escobar en la primera parte de la organización Acción Ciudadana, a quien quiero darle la más cordial bienvenida, que está con nosotros desde luego allí en nuestros estudios. Eduardo, gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ernesto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Gracias, Eduardo. Además, en la segunda parte estará con nosotros la experiencia de un alcalde que nos va a comentar sobre cómo ha sido el trabajo de gestión que se ha tenido precisamente desde la perspectiva del trabajo que han desarrollado los gobiernos locales y sobre todo cuando se trata de medir el efecto per se que ha tenido el tema de los fondos públicos y especialmente fondos municipales, especialmente cuando se trata de ver el tema relacionado con el FODES. Así es que será un tema muy importante que vamos a tener, por lo cual desde ya pues les invitamos a ustedes a que nos acompañen. Estarán desde luego con nosotros el alcalde de Ayutuxtepeque, ¿verdad? Con quien vamos a hablar precisamente sobre aspectos muy importantes sobre el tema que estamos tratando. Así es que desde ya les invito a que me acompañen a todos y cada uno de ustedes este día en la segunda parte. A ver, Eduardo, cuéntame un poquito cuál es tu apreciación en torno a lo que fue el día de ayer, el tema relacionado con la celebración del Día Internacional del Trabajo, que desde luego casi, si lo quiero ver desde el punto de vista histórico, fueron dos celebraciones. Una que se dio en aquellas organizaciones sindicales y organismos también muy cercanos al gobierno que se concentraron dentro de lo que fue un hotel capitalino, y por otro lado tuvimos una marcha también con ciertos sectores, incluyendo partidos como el FMLN, que se hicieron presentes. Víctor Palacio, gracias por estar con nosotros. Carmen, gracias también. Bone Fuentes, Alex Rosales, muchísimas gracias desde Houston por acompañarnos, desde Los Ángeles, California. Sabón, gracias por estar con nosotros. Bueno, Ernesto, respecto de la pregunta, yo creo que pese a las amenazas que se hicieron desde el gobierno, las organizaciones que pues tienen costumbre de salir a marchar el 1 de mayo lo hicieron, tal vez no en la cantidad de otras ocasiones, pero sí bastante numerosa la participación. Y digo, pese a las amenazas,
pese a los bloqueos, porque se tuvieron varios retenes, donde lo que se buscaba era retrasar la asistencia de las personas a la manifestación. Entonces, creo yo que en esa medida se cumplió, digamos, desde ese punto de vista de la manifestación de las organizaciones el día de ayer, pese a ese escenario negativo que, como se ha mencionado, lo creó el gobierno tratando de asimilar que era una marcha de la oposición, que era una marcha de pandillas, cuando en realidad lo que pasaba es en una manifestación tradicional del 1 de mayo, pues donde se sabe que diferentes sindicatos, organizaciones salen a marchar buscando reivindicaciones de sus derechos. Eso podría decir, digamos, de inicio sobre el día de ayer. Varias ONGs que se acostumbraban a participar en este tipo de actividades no lo hicieron. Te voy a hacer la pregunta, ¿tú no marchaste? Fíjate, Ernesto, que en nuestro caso como Acción Ciudadana no acudimos a la manifestación. Y esto, digamos, en mi carácter personal, yo consideré de que había que separar un tema de protesta contra la gestión gubernamental y dejarlo de lado lo del Día Internacional del Trabajo. O sea, ese es mi carácter personal, pero aquellas organizaciones o personas que aprovecharon el Día del Trabajo para protestar con el gobierno, creo que también era válido, pues, o sea, no estoy descalificando quienes lo hayan hecho. Pero digamos, en el caso de Acción Ciudadana no se realizó o no se replicó convocatoria y en mi caso particular, pues no asistí a la manifestación. Te hago la pregunta porque concatenando un poco también la opinión de algunos políticos oficialistas, decir de que aquellas ONGs o aquellos portavoces que han estado cuestionando todo el esquema con que se ha venido trabajando desde el régimen de excepción, desde el tema de gobierno, de alguna manera no estuvieron presentes en las marchas. Claro, es que como digo, en mi caso y en el caso de Acción Ciudadana, pues era la conmemoración del Día Internacional de Trabajo, pues, o sea, y digamos, no hemos sido una organización que salga a marchar en esa fecha, pues, o sea, nosotros sabemos que esta fecha, pues, la utilizan sindicatos de diferente tipo y otras organizaciones que digamos, salen ese día, pero digamos, nosotros por el tipo de rol que jugamos y los temas que vemos, pues no queríamos contaminar, digamos, con nuestra presencia esa marcha. Y no digo que quienes sí hayan protestado contra el gobierno la contaminaron, o sea, no, esa es mi visión particular, pues de que no quería mezclar ambas cosas. Bueno, en el fondo lo que advertía el gobierno y por el cual en su momento dejó, digamos, bien claro de que no sería la conveniencia y porque estábamos en un régimen especial, era el hecho de que se esperaba la protesta o el acompañamiento de ciertos familiares de los grupos de personas que están detenidas y que esos estarían de alguna manera haciendo ese tipo de actividades. Sí, pero hay que decir un par de cosas, Ernesto. Yo no sé si participaron familiares de personas detenidas en el régimen de excepción, o sea, no sé. Sí. Pero si hubiese participado, ¿qué les limitaba participar? O sea, ellos tenían todo el derecho a manifestarse porque el gobierno había detenido a su familiar, por lo que sea. O sea, el derecho de libre manifestación, siempre que sea pacífica, está vigente, no ha sido suspendido por ningún régimen de excepción. Entonces, no tendría ningún problema estas personas en manifestarse, porque es un derecho que, como digo, independientemente quiénes sean sus familiares, ellos tenían habilitado ese derecho. Como digo, no sé si participaron, o sea, no sé, porque yo no estuve ahí, pero si lo hubiesen hecho, no tendría por qué cuestionarse desde el gobierno que estas personas se hayan integrado a esa manifestación. Ok, bueno, y quería conocer un poco la opinión, sobre todo porque es la que se da en el contexto de lo que es precisamente esta celebración. Se da también lo que sería
un año en el cual se estaría cumpliendo el trabajo legislativo. Y sobre todo también en el contexto de un régimen de excepción, que ya lo hemos conversado contigo a nivel de televisión, y tú me has dicho cuáles son las consideraciones. ¿Cuáles son los puntos de vista que le agregas ahora que ya tenemos una segunda ampliación y que también, paralelo a ello, hemos visto una serie de capturas de personas que verdaderamente andan con las insignias de aquellos sectores o personas consideradas como terroristas y que de alguna manera también en la voz populi, en los corridos populares, en el ambiente, en el barrio, se escucha de que ha sido una actividad muy positiva por parte de la autoridad? Bueno, nosotros, tal vez solo reiterar algunos puntos, Ernesto. Nosotros como organizaciones de ninguna manera estamos a favor de la criminalidad, no estamos a favor de las pandillas. O sea, nosotros como organizaciones vemos positivo cualquier medida que se adopte para combatir la criminalidad, combatir las pandillas, pero que sea en el marco de la ley, en el marco de la Constitución y en el marco de respeto de los derechos de la gente. Simplemente eso, o sea, no estamos pidiendo otra cosa, solo que se respete la ley, el debido proceso, nada más. Ahora, con este punto de la extensión del régimen de excepción, nosotros mantenemos una postura que no es popular y que de hecho gente del gobierno pues ataca la postura, y es que la criminalidad ordinaria que se tiene no es causal para un régimen de excepción. O sea, el constituyente pensó el régimen de excepción para otro tipo de alteraciones al orden público, para otro tipo de eventos, para catástrofes, para pandemias, o sea, para otro tipo de hechos donde, digamos, escapa totalmente el control del Estado a esas situaciones. O sea, porque, digamos, pandemia no se puede controlar, una guerra no se puede controlar. Entonces, eso es, digamos, el objetivo de un régimen de excepción, atacar o atender este tipo de situaciones extraordinarias. Y esto no quiere decir que el Estado no puede tomar medidas contra la criminalidad. Claro que sí. Lo que nosotros hemos dicho es que no puede aprobar un régimen de excepción para atacar al crimen. Eso es lo que hemos dicho. ¿Puede tomar otras medidas? Sí. Sí puede tomar otras medidas. Sí puede, digamos, actuar con todo el marco legal posible para desarticular a las pandillas. O sea, digo, que nosotros digamos que el régimen de excepción no es, digamos, la medida legal conveniente para este tema, no quiere decir que estamos apoyando que no se haga nada, no quiere decir que el Estado no debe de hacer algo más. Claro que lo debe hacer. Entonces, digamos, esa es nuestra postura. Porque, y solo con esto termino, Ernesto, porque es un régimen de excepción muy riesgoso para los derechos de la ciudadanía, de todos. Y ya comenzamos a escuchar casos de detenciones ilegales de personas que, por lo que se ha conocido, no pertenecen a pandillas y no están vinculadas a este tema. O sea, ese es el punto. Para combatir a la criminalidad no se tienen que poner en riesgo los derechos de los demás. Eso es lo que sostenemos las organizaciones. Sí, la parte elemental por la cual muchas organizaciones de derechos humanos plantean esa tesis. Estamos a un año, desde luego, que dentro de la Administración de Justicia también se ha logrado hacer los cambios que ya seguramente han tenido las valoraciones en el pasado. Muchos consideran también que gran parte del éxito de efectivo que se ha tenido en el tema de capturas es precisamente haber logrado tener a un sistema judicial consciente de todo el verdadero papel que debe jugar a la hora de hacer justicia contra aquellos que atentan precisamente contra los ciudadanos honrados. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, en esta etapa no podemos decir que esto se debe a un órgano judicial. Podemos decir en todo caso a una fiscalía y a una policía que actuaron con información que ya tenían, ¿verdad? Porque ese es un punto que habría que decir. Esta información sin duda ya la tenían. O sea, quiénes eran los líderes de las pandillas, en qué comunidades, qué clica, o sea, todo eso, a mí no me cabe duda que la policía y la fiscalía tenían esa información. O sea, eso, digo,
sería irreal que dijeran que no tenían esa información. Entonces, lo que ha pasado hasta esta fecha, digamos, no tiene un involucramiento de, el órgano judicial, sino que es más un trabajo de la Fiscalía y la Policía. El órgano judicial, que de hecho hay un dato que no se ha reparado mucho, hace un par de días se decía que ya habían 23,000 o no sé cuántos capturados, pero solo se habían, digamos, ordenado por los tribunales más o menos 7,000 o 6,000 órdenes de detención, o sea que continúa el proceso penal y estas personas iban a estar detenidas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿no han llevado todavía a los tribunales a las otras, ¿cuántas? 19,000 personas? Esa es la pregunta. ¿O qué ha pasado con... Y fíjate que yo voy a recalcar ese punto, sobre todo porque es el que recibo, sobre todo cuando me encuentro en la calle. Muchas personas que me reconocen me dicen, don Ernesto, mire, lo que se está haciendo hoy en día me parece es lo que el gobiernos anteriores no hicieron. Y me parece que es lo más exitoso y lo más seguro por lo cual podemos sentirnos nosotros ahora, saber de que aquellas personas que han estado en las casas encerrados y que solo salían de noche, ahora ya están tras las rejas. Ese es un elemento que lo agrego a esto porque es el diario vivir, Eduardo. Sobre eso, creo que dos valoraciones se tienen que hacer. Uno, yo creo que es positivo que las personas en las comunidades puedan sentir un alivio, puedan sentir un cambio, que ya no tienen a los pandilleros ahí. Eso, digo, nadie puede estar en contra de eso, nadie puede decir que malo, que la gente se sienta más segura, ¿sí? O sea, eso creo que nadie lo puede estar refutando. Ahora, el otro punto, y esto es lo que nosotros hemos venido diciendo, que está bien que la ciudadanía se sienta, digamos, segura, pero uno habría que analizar hasta dónde llega esa seguridad, ¿ya? A qué comunidades pues no ha llegado todavía eso, porque se han escuchado casos de ciudadanos que en diferentes redes sociales mencionan que todavía quien tiene el control de la pandilla, ¿verdad? O sea, etcétera. O sea, habría que ver cuán general es esto, ¿sí? ¿Cuál general es esto? Y lo que nosotros siempre hemos dicho, miren, pese a que usted se puede sentir seguro, pero tiene que tener en mente que la medida que está tomando el gobierno no es la adecuada y el día de mañana se le puede revertir. O sea, pese a que usted se siente Yo seguro. He escuchado, sí, interesante ese punto y me gustaría, y para eso son estos programas y te agradezco, Eduardo, que me explicaras un poco que ese no es la forma, ese no es el método, porque mañana se le puede complicar. ¿Te parece si me lo explicas para comprender y entender mejor? Porque a varios se le ha escuchado y sobre todo también los televidentes y los que nos escuchan seguramente se siguen preguntando y por eso de alguna manera exabruptan en su comentario así en deslegitimar opiniones como lo que tú estás expresando. Pero para eso son estos programas, para hacer las aclaraciones pertinentes en iguales términos. Yo invito a todos nuestros amigos que nos están escribiendo a que por favor participen, respeten, sin insultos, sin descalificaciones, porque este programa de eso se trata, de conocer los diferentes puntos de vista. Si quieren, veámoslo así, desde el punto de vista de que hoy es alguien que a lo mejor no piensa igual que ustedes, mañana van a tener a alguien que sea así, pero lo importante es que den sus aportes. Este programa nace precisamente para poder ayudar a formar pensamiento crítico y de esa manera usted puede tener su propia lectura de los temas que se tratan. Así es que me voy a hacer la primera pausa y luego regresamos con ese elemento importante. Alejandro Noches, alcalde de Ayutuxtepeque por años en su gestión en esta ciudad, en este municipio cercano, casi integrado al Gran San Salvador, estará con nosotros en la segunda parte, pero vamos a la pausa y regresamos con Eduardo Escobar. Ulises. 7 de la noche. Son las 7 de la noche con 28 minutos. 7:28 minutos, bienvenidos a aquellos que nos van sintonizando en este momento a través de 107 Fuego, estamos también a través de nuestra señal en YouTube
nuestro canal que está para que usted se suscriba y pueda tener a primera mano nuestros programas, así como también está nuestra señal en Facebook para que usted pueda compartir con todos sus contactos nuestra señal. Así es que desde ya bienvenidos a este lunes 2 de mayo, en el cual estamos conversando con Eduardo Escobar en esta primera parte, una valoración desde la perspectiva de él, que desde luego él muy bien asemeja sobre la base de dejar en claro que como ONG no están en contra de la de todos los aspectos que tienen que ver para confrontar o para eliminar la delincuencia en el país. Lo que sí que deberían de haber ciertos elementos determinantes que de conformidad a la Constitución, corrígeme Eduardo, estarían siendo vulnerados cuando no se tiene el cuidado pertinente, que resuma un poco lo que hemos hablado en la primera parte, Eduardo. No, sin duda. Y eso pasa en primer lugar por la causa que origina un régimen de excepción. Como ya lo hemos mencionado, y no solo somos nosotros, que eso se puede buscar en jurisprudencia nacional e internacional, el punto de si la criminalidad es causal para un régimen de excepción. O sea, si eso es suficiente para un régimen de excepción. Y con esto... Pero ¿por qué en el pasado, Eduardo? Perdona que te interrumpa, Eduardo, claro, es parte de la tertulia, ¿no?, que tenemos en radio. Eduardo, pero fíjate que hay un sentimiento popular que muchos se hacen y te lo traslado. Fíjate que dicen el gobierno es el que ha tenido el valor suficiente de lograr sacar a esta gente de allá y llevarlo desde luego ante la justicia. Y ahora, desde luego, bajo un marco nuevo legislativo, crear una ley para que con solo tipificar a una persona que ya pertenece a estos grupos calificados como terroristas, llegan de 20 a 30 o 40 años que van a pasar en la cárcel. Eso lo ve positivo la gente. Claro, pero es el elemento que nosotros decimos, que para hacer esto el gobierno no necesitaba suspender los derechos de todos, o sea, no necesitaba hacer eso. O sea, el gobierno, teniendo la información de cabecillas, de estructuras, zonas de operación, horarios de operación, delitos que cometen, podía, sin régimen de excepción, ir a detener a toda esta gente en flagrancia o ya teniendo cuáles delitos lo va a detener. O sea, esto el gobierno lo pudo haber hecho hace 3 años, porque pregunto yo a la ciudadanía que nos escucha, dijo el presidente que hay 70,000 pandilleros en la calle. Así dijo. Y habían 5,000 o 6,000 toda la vida, lo dijo Munguía Payés, lo dijo Taca, lo dijo... Supongamos que tenemos 70,000 pandilleros en la calle. Pero entonces yo digo, ¿y por qué no había procedido contra estos 70,000 pandilleros el gobierno? ¿Por qué hasta ahora? O sea, es que ese es un punto que yo digo, no hay una explicación, al menos yo no encuentro una explicación lógica desde el gobierno de por qué a estos 25,000 que están detenidos, ¿por qué no los detuvieron antes? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hicieron? Tienen 3 años en el poder que podían, como digo, haciendo el uso de ese registro de pandilleros, haciendo uso de los organismos de inteligencia del Estado, proceder. O sea, no sé, eso es lo que yo digo, que muestra, uno, que esto también tiene que ver con una puesta en escena del gobierno. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A explotar electoralmente el tema de las pandillas. Porque eso es para mí también el fondo del asunto, crear esta narrativa de aún y cuando no estamos o ya estamos en campaña, a tu criterio. Nunca hemos dejado de estar en campaña con este gobierno. O sea, siempre hemos estado en campaña electoral. Eduardo, ¿por qué los otros gobiernos no lo hicieron? Esa es una buena pregunta. Yo creo que en los primeros gobiernos, yo creo que, bueno, primero yo podría pensar que es falta de entendimiento del fenómeno y por lo tanto falta de una política pública para atender ese problema, porque en las narices de arena... ¿Falta de entendimiento de ese fenómeno? ¿Tú crees que no eran tan inteligentes para poder comprender el fenómeno? Como lo dijo la UCA desde un principio, si no controlan esto se les va a salir de las manos. Segundo, ¿o será porque realmente estaban comprometidos los partidos políticos tradicionales que nos han gobernado, especialmente cuando hemos conocido de ciertos
negociaciones y ahí están las pruebas a esas, incluso cualquiera puede decir me remito, ¿verdad? Con el montón de dinero, fajos de dinero, ¿no? Yo creo que al principio, yo digo que no entendían el fenómeno al principio, porque ¿qué era lo que hacían las pandillas? Robaban una gorra, robaban unos zapatos, se tiraban piedras en el Era un pleito centro. Estudiantil. Eso eran las pandillas al inicio, recordemos, o sea, no era. Ok, te entiendo, sí. Ahora, entonces yo creo que ellos no entendieron en su momento el fenómeno y no lo atacaron como debía de hacerse. O sea, luego, obviamente, creo yo, y esta es una valoración muy personal, ¿qué es más difícil? ¿Detener a un delincuente o atacar las causas que generaron esa delincuencia? Obviamente, lo más fácil es detenerlo. Entonces, yo creo que el enfoque de política pública en materia de seguridad solo se basó en la represión del delincuente y no atacar las causas de por qué se generaban las pandillas. Entonces, eso que tenemos ahora, que se podían detener a 100 pandilleros, pero las causas seguían ahí, seguían generando pandillas. Luego tenemos ya el otro elemento de que se convirtieron las pandillas en un actor político, en un actor con fuerza en los territorios, donde tenían que negociar los partidos políticos para llegar a hacer campaña electoral, para que llegara el alcalde. Entonces ya mutaron, ya dejaron de hacer aquellos robagorras y que se tiraban piedras en el centro y pasaron a, digamos, ya una estructura criminal, o sea, que hacía cualquier cosa, porque ellos hacen cualquier cosa, y se le agregó ya ese aspecto de tener cierto poder político para negociar. Entonces, obviamente, teníamos ya enfrente a una estructura monstruosa con mucho poder que ya era más difícil enfrentarlo, pues, o sea, y entonces por eso creo yo que los anteriores gobiernos, entre desconocimiento, desinterés, creo que todo, y intereses políticos. ¿Y complicidad, no crees tú el término de complicidad? Sin duda, claro, en algún aspecto tiene que haber complicidad, o sea, pero digo, son como varias situaciones que podrían explicar, yo no soy especialista en temas de pandillas, pero que podrían explicar por qué antes no se hizo nada. Entonces, como digo, está bien que se haga acciones contra las pandillas, pero volvemos y decimos, no necesitaban hacer todo este espectáculo de la guerra contra las pandillas para hacerlo. Ese es nuestro punto. Fíjate que aquí recojo un mensaje de Nimeton Fiallos. Ernesto dice, ¿de qué servía hacer las detenciones antes si son las leyes vigentes en 3 días lo soltaban? Se tenía que cambiar la ley primero, así que en su momento eso es lo que tenemos hoy en día. Esto es lo que hoy en día la gente está viendo positivo y esto me lleva a mí un poco a irme a la Asamblea Legislativa donde se tiene el control específico para contar con los votos y cambiar las cosas. ¿Tú crees que detrás de todo esto también es más allá de la voluntad política era el hecho de que hoy, ahora o nunca? Fíjate Ernesto, que hay un punto. Quiero ver, el gobierno desde el 1 de mayo del año pasado tiene su fiscal. ¿Ya? Entonces, si sabían que el tema de las pandillas era lo prioritario, ¿por qué su fiscal no investigaba bien y fundamentaba bien los casos que llevaba a los tribunales de justicia? ¿Por qué? O sea, yo podría preguntar eso. O sea, si el fiscal actual está desde hace un año, o sea, ya digo, dice la pregunta y él me decía porque los jueces que antes, los que ahora no están, los dejaban libres, no las tomaban en cuenta las pruebas. Aceptémosle eso al fiscal, aceptémosle eso. Cuando hicieron la barrida de jueces y pusieron a jueces afines al gobierno en los tribunales. Eso fue en septiembre del año pasado, Ernesto. Es decir, ya van cerca de 7 meses que el gobierno tiene. ¿O será que las condiciones ahora sí están dadas para haber llevado a cabo todo eso, Eduardo? No, o sea, primero eso fue una medida política inconstitucional el cambiar a todos estos jueces. Vale. Pero no entremos a valorar la constitucionalidad y de la medida. Los jueces anteriores, ¿tú crees que todas estas detenciones
serían efectivas para poder seguir el debido proceso o saldrían como en el pasado dice ella que salían? Sigámosle el argumento al fiscal, que los jueces anteriores no iban a permitir que se procesaran a los pandilleros. Pero por eso digo, Ernesto, desde hace casi 7 meses, este gobierno tiene a sus jueces. Entonces, ¿por qué no procedió contra las pandillas desde hace 7 meses? ¿Por qué no comenzaron con eso? Porque no hay que perder de vista algo, Ernesto. Se tomaron todas estas medidas por el alza de homicidios que se dieron esos 4 días. ¿Qué hubiese pasado si esos homicidios no se hubieran dado? ¿Estuviera haciendo esto el gobierno? Sí, hablando de complicidades, así como te lo dije, que obviamente pueden existir negociaciones en los gobiernos de Arena y FMLN, también muchos sectores decían de que aquí había una negociación y que es la que se había roto. ¿Qué piensas tú? Exacto. Digamos, yo no tengo elementos para decir y afirmar que hay una... ¿Perdón? Sí, yo no puedo confirmar que hay una tregua, que hubo una negociación del gobierno con las pandillas. Lo que sí puedo decir es que hay reportajes del periodismo, hay investigaciones, hay opiniones de conocedores de la materia que indican que sí, efectivamente, estábamos en presencia de un acuerdo, si le queremos llamar de alguna manera, entre el gobierno y las pandillas, y que eso se rompió por no sé por qué motivo cuando se dio el alza. Vale. O sea, esa es una postura que podría explicar esta alza, pero digo, sea que se rompió, que existió o que no hubo un pacto, por lo que sea, digamos, pero si no se hubiera dado estos asesinatos, el gobierno no hubiera tomado medidas tan drásticas contra las pandillas. Ese es el punto. O sea, ¿por qué no lo venía haciendo de forma sostenida, sistemática, ya desarticular a las pandillas en las comunidades? ¿Por qué no lo hacía? Tuvo que esperar esto para hacerlo, porque ese es un cuestionamiento que hay que hacerle al gobierno. Por las condiciones favorables en la Asamblea Legislativa para aprobar las herramientas legales, ¿no crees tú? Pero las tenía desde el 1 de mayo del año pasado, Ernesto. O sea, desde hace un año tiene... Últimamente se aprobaron lo de las ampliar, bueno, el régimen de excepción no, ¿verdad? Tiene apenas mes y medio, ¿no? No, pero me refiero, Ernesto, si eran otras medidas las legislativas que había que tomar, tenían una asamblea favorable desde hace un año. O sea, ¿por qué hasta ahora tomar medidas? O sea, a eso me refiero. Te voy a hacer una pregunta práctica, recogiendo un poco el sentir y pensar general. ¿Por qué pocos critican lo que muchos ven positivo en el país? Ernesto, si yo comienzo a fumarme un cigarro, probablemente mucha gente va a decir, ah, qué rico, yo también quiero uno. Pero si me ve un médico, ¿qué me va a decir? Un médico me va a decir, caballero, eso lo va a matar, eso es malo para la salud. Ese es el punto. Igual sucede acá. Los que conocemos un poco de derecho, los que nos decimos abogados, ¿sí? Somos los que estamos señalando los problemas jurídicos que conlleva un régimen de excepción y las consecuencias que puede tener. O sea, es decir, nosotros lo estamos haciendo de un médico de la democracia. Por eso es que somos pocos los que estamos diciendo esto, porque hay que decirlo, Ernesto, la mayoría de la población temas de leyes, de constitución no conoce. Entonces, fácilmente a alguien, un leguleyo le puede llegar a dar carreta, como se dice popularmente a la gente, entonces la gente dice, no, está bien entonces. O sea, como digo, está bien que algunas comunidades se sientan seguras, está bien, o sea, nadie está opuesto a eso, pero lo que hemos dicho es que estas medidas tarde o temprano pueden revertirse a la gente y afectar. Entonces, por eso es que solo somos algunos los que estamos diciendo esto. Ok, y corono todavía mi pregunta. ¿Y tú crees que el salvadoreño promedio que avala, que es en su mayoría lo que se está haciendo para poder confrontar directamente este fenómeno criminal que no habían hecho los gobiernos anteriores, tú crees que estaría entendiendo más por el hecho de que las leyes son las leyes, más por el hecho de sentirse seguros en las calles? Es que ahí, digamos, Ernesto, es un debate que lo pierden las leyes, lo pierde el Estado de Derecho.
Porque si le ponemos en la balanza a la gente, ¿qué quiere? ¿Sentirse más seguro o que se respete la ley y la legalidad? A eso voy yo. Claro. Si tú me lo preguntas a mí, ¿qué es lo que yo más quiero? ¿Que se respeten las leyes o sentirme más seguro? Claro, la gente va a decir sentirse más seguro, sin duda. Pero porque las leyes eso como no aparentemente como que no han funcionado. Pero eso no está bien, Ernesto. ¿Por qué? En primer lugar, porque somos un país de leyes. Queremos ser un país de leyes. Parece ser que este país de leyes no ha funcionado. Y si no, miren la gran criminalidad que tenemos, no de este gobierno, de todos los gobiernos, cómo lo dejaron pasar. Pero Ernesto, no ha funcionado porque no se han cumplido las leyes. Por eso no ha funcionado. No por las leyes, porque ahí hay un falso dilema. Ahí hay un falso dilema que plantea el gobierno, que por las leyes, lo voy a poner en esto. ¿Qué es lo que han dicho funcionarios del gobierno y diputados? Es que había corrupción por la LACAP. Entonces mejor quitémosla, no metamos las cosas a la LACAP. O sea, ese es el razonamiento que tienen los funcionarios. Hubo corrupción no por la LACAP, sino que porque no se cumplió la LACAP. Por eso hubo corrupción. Entonces, en nuestro país, si queremos ser un estado de leyes, hay que cumplir las leyes y eso es lo que no ha pasado antes. Por eso estamos como estamos. ¿Ya? Entonces, no es conveniente para la ciudadanía que sacrifique su libertad, sus derechos, que sacrifique el cumplimiento de la ley por sentirse seguro. Y no estoy diciendo que no esté bien que se sienta seguro. O sea, el punto es encontrar un balance de, ok, yo me siento seguro, pero el gobierno sé que está cumpliendo con la ley y no me va a afectar. O sea, ese balance es bien difícil de lograrlo. Sobre todo cuando tenemos una población asediada, cansada, amedrentada por las pandillas. O sea, se entiende pues que la gente diga, a mí no me importa lo que hagan, ¿sí? No me importa contar que me den seguridad. Pero ese es, si ya nos queremos poner en otro nivel de debate, Ernesto, eso ya es un tema de cultura política. O sea, eso es peligroso. Es interesante. Yo creo que va concatenado un poco lo que dice Bar Pérez. Fíjate, dice, cuando permiten que te quiten la libertad civil, estamos equivocados, dice. Exacto. Exijamos que el gobierno trabaje sin violentar los derechos de los inocentes. Así es. Eso, pero el amigo. Pero esta es una minoría, y perdóname, pareciera ser, y no quiero parecerlo así, Eduardo, tú me conoces cuál ha sido mi trayectoria periodística. Estoy tratando la manera de colocarme sobre la base de la voz populi, lo que dice el salvadoreño promedio, porque dice, bueno, si me hablas de que ese es un país de leyes, en este país no han funcionado las leyes, ya vimos, hay corrupción, hubo corrupción. Seguramente habrá corrupción todavía. Entonces, si ahora las leyes. Ok. O sea, por eso es que hubo, porque no las cumplieron. Entonces, si se está cumpliendo y se va a cumplir, ¿por qué no darnos el espacio de saber que hoy sí vamos a tener que confrontar un problema y resolver un problema, que es el tema de la delincuencial? Ahora, la gran pregunta, y esa es la otra que recojo de otro escenario de estudio sociológico, que dicen, bueno, ¿y será que tan sostenible esto con el tiempo? ¿Estas capturas? Ese es un buen punto. Es el otro escenario. Fíjate que, claro, y te agradezco mucho porque este es mi rol. Ves de dónde venimos, tocamos la parte más frágil, la parte más, quizás hasta más compleja, pero ahí está también otro escenario. ¿Qué tan sostenible va a ser esto en el tiempo? Es muy pertinente, Ernesto, porque ya como sociedad hemos sido engañados antes con planes de seguridad. Recordemos el plan Mano Dura, que dijo que iba a terminar con las pandillas. Francisco Flores, sí. Se fue a poner allá en la colonia Dina, enfrente de un graffiti y toda la narrativa que se creó sobre eso. Luego vino Antonio Saca, la super mano dura, que iba a acabar con las pandillas. Luego el gobierno con el tema de la tregua, el gobierno del FMLN y todo eso. ¿Y qué pasó? Aquí estamos todavía con el problema de las pandillas. Después de, ¿cuántos? 18 años, más o menos, de que se lanzó el primer plan antipandillas, aquí estamos, con las pandillas, más vivas que nunca, y generándonos un gran problema social. Entonces, vamos a ver si no dentro de 10 años estamos diciendo, nos volvieron a dar gato por liebre con esa guerra contra las pandillas. O sea,
no sabemos qué va a pasar en 10 años y vamos a estar analizando que también fue un espectáculo político el tema de la guerra contra las pandillas y no resolvió el problema de las pandillas. Bueno, Eduardo, prácticamente hemos concluido con nuestro tiempo que habíamos convenido para tu participación, los 45 minutos del programa. Es bien interesante haber tenido esta conversación, sobre todo en el contexto de cómo se ha venido teniendo los resultados de las capturas, la celebración del Día Internacional del Trabajo, entre otros aspectos que seguramente están allí, que por razones de tiempo a lo mejor ya no lo abordamos, pero sí te agradezco muchísimo las valoraciones que nos has dado, nos ayudan a comprender mejor el fenómeno de cómo está la situación. Yo siempre lo he dicho y a nuestros televidentes les exhorto a cada momento, escuchen a aquel que no piense igual que ustedes, porque algo se va a tener que entender o comprender. Al final lo importante es tener pensamiento crítico. Así es que te agradezco muchísimo la disponibilidad de tu tiempo para poder conversar sobre esos temas de complejidad, como lo hemos hecho también en televisión. Así es que muchísimas gracias, Eduardo. Oh, gracias, Ernesto. Siempre a las órdenes y un gusto compartir con ustedes este espacio. Te agradezco muchísimo. Me voy a la segunda parte del programa. Vamos a conocer cuál es el impacto que ha tenido entonces hoy el tema de este cambio, este rol a un año de la nueva administración municipales en el país con el ejercicio de la Dirección de Obras Municipales y la eliminación prácticamente del FODES, a la cual estaban acostumbrados los alcaldes. Alejandro Noche con nosotros, alcalde de Ayutuxtepeque, 10 años de gestión al frente de este municipio. Nos vamos a la pausa y regresamos. Momento para el saludo de nuestros anunciantes.